Bienvenido a La Línea Continua. Esta es nuestra primera emisión que decidí dedicar a la historia de Afganistán, un país del que se ha hablado mucho en las últimas semanas. Vamos a concentrarnos en la segunda mitad del siglo XX, porque lo que está ocurriendo ahora, con la toma del país por parte de los talibanes, se remonta a esa época, y no podemos entenderlo sin mirar el pasado. Con la salida de las tropas de la OTAN del país, se ha hablado mucho de esta historia. La gente quiere saber de dónde salieron los talibanes y cómo llegaron a gobernar por primera vez entre 1996 y 2001. En este contexto, se ha hecho viral una foto por redes sociales en la que aparece Ronald Reagan reunido con unas personas que usan trajes típicos de Afganistán. Si no la han visto, la pueden encontrar fácilmente en internet. Se ha difundido con un texto que acusa a Reagan de haberse reunido con talibanes. La información es falsa. Las personas de la fotografía no son talibanes. Empecemos por la fecha. La foto fue tomada en 1983, más de 10 años antes de que existieran los talibanes como organización. En realidad, son ciudadanos afganos, que fueron invitados a la Casa Blanca para discutir las atrocidades que los soviéticos estaban cometiendo en su país. Esto no debería ser una sorpresa. Si se fijan bien en la foto, en la parte inferior derecha verán que en la delegación afgana hay una mujer. Si fueran talibanes o miembros de Al Qaeda, ella no podría estar ahí, y menos con la ropa que tiene puesta y la cara descubierta. Si a pesar de esto a alguien le quedan sospechas, podrá ver el video de la reunión y los nombres de los asistentes en unos enlaces a archivos de la Biblioteca y Museo Ronald Reagan, que dejaré en la descripción. La mujer se llama Farida Ahmadi, vive en Noruega, ha escrito varios libros y es activista por los derechos de las mujeres. También dejaré un enlace a su página web, y la pueden encontrar además en Twitter y en LinkedIn. El mito de Reagan reunido con los talibanes se enmarca en un relato más amplio acerca de la ayuda que los Estados Unidos le brindaron a este grupo durante la guerra afgano-soviética. Supuestamente los americanos financiaron y proveyeron de armas a los talibanes para que derrotaran a los rusos. ¿Qué tan cierto es que esto ocurrió? Ya lo veremos. Pero para contestar, debemos saber cómo y por qué se dio esa guerra. Lo primero que deberíamos decir es que Afganistán no siempre fue un estado fallido. En los años 60, mucho antes de la guerra, el país tuvo una monarquía constitucional presidida por el rey Muhammad Zahir Shah. Había separación de poderes, una asamblea elegida por voto directo y secreto, y un senado que era elegido en parte por votaciones directas, en parte por votaciones indirectas y en parte por nombramientos. A pesar de que los cambios de gobierno fueron muy frecuentes, durante esta década estos se dieron por vías legales y había cierta estabilidad. La Constitución, además de garantizar las libertades individuales y cierto grado de democracia, con la que el gobierno no solía interferir, prohibía que la familia del rey participara en política. Esto no le gustó a su primo, Mohammad Daoud Khan, que fue primer ministro durante 9 años hasta que se firmó esta constitución en 1963. Daoud Khan nunca hizo las paces con la idea de haber perdido el poder, de modo que en 1973, apoyado por oficiales comunistas del ejército, llevó a cabo un golpe de estado. Depuso a Mohammad Zahir Shah, que de todos modos nunca había tenido demasiadas ganas de estar en el poder. Se proclamó presidente de la República, disolvió los órganos legislativos y acabó con la separación de poderes. Durante su periodo como primer ministro, Daoud Khan había sido muy cercano a la Unión Soviética, no tanto por decisión propia como porque no había tenido más opción. Después de todo, Afganistán es un país pobre que no tiene ningún recurso valioso en abundancia, y no les interesaba a las potencias occidentales, que asumían que de facto hacía parte de la esfera soviética. Existe la idea equivocada de que Estados Unidos se metió en Afganistán por el petróleo. Nada más lejos de la realidad. Afganistán no es Irak, no produce petróleo. Cuando digo esto, quiero decir que de verdad no producen nada, cero. Sus principales productos de exportación entre 2001 y 2019 fueron las nueces, las uvas y otras frutas. También han exportado algo de oro, sobre todo en 2019, pero no son cantidades exorbitantes. Estos datos los obtuve en la página del Observatorio de Complejidad Económica y en la de la Administración de Información de la Energía de Estados Unidos, pero también se pueden conseguir en otros sitios.
De modo que el interés económico en el país por parte de los occidentales nunca fue muy alto. Daud no era comunista, nunca lo fue, pero necesitaba a los soviéticos. Al principio de su presidencia pensó que podía gobernar manteniendo contentos tanto a los rusos como a los americanos. Según sus propias palabras, lo que buscaba era encender cigarrillos americanos con cerillas soviéticas. Pero gobernar un país no alineado en el punto donde convergen Asia Central y Asia del Sur a finales de los años 70 no era tan sencillo. El secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, Leonid Brezhnev, no estaba satisfecho con la posición de Daud e instigó a los comunistas de Afganistán para que se unieran y lo derrocaran. En una reunión que tuvo lugar en Moscú en abril de 1977, Daud le preguntó a Brezhnev directamente si las conspiraciones tenían su beneplácito. Su respuesta fue que el no alineamiento de Afganistán era muy importante para la paz de Asia, pero se preguntaba por qué el gobierno afgano había consentido la presencia de funcionarios de la OTAN cerca de la frontera norte. Daud no se dio ante el chantaje. El 27 de abril de 1978 fue depuesto por un golpe de Estado. Él y la mayor parte de su familia fueron asesinados ese mismo día. Los comunistas tomaron el poder, pero estaban divididos. Había dos facciones, los Khalq, que significa facción de las masas o del pueblo, y los Parchami, la facción de la bandera. Los Parchami provenían de las clases medias y altas, y tenían influencia en las zonas urbanas de Afganistán. Promovían un progreso gradual hacia el comunismo, y no creían que una revolución proletaria fuera posible en un país tan poco industrializado como el suyo. Su líder se llamaba Babrak Karmal. Los Khalq, en cambio, eran de origen campesino, y creían en una revolución inmediata y violenta, al estilo soviético. Había dos figuras con gran visibilidad dentro de esta facción, Nur Muhammad Taraki y Hafizullah Amin. Taraki era un defensor a ultranza de los soviéticos, mientras que Amin estaba a favor de que Afganistán se mantuviera entre los países no alineados. Quien asumió la presidencia del Consejo Revolucionario y el puesto de primer ministro fue Taraki, apoyado por la Unión Soviética. Su gobierno fue brutal con la oposición y masacró aldeas citando el terror rojo como algo necesario para que la revolución tuviera éxito. Pero duró poco. En septiembre del 79, para disgusto de los soviéticos, Amin realizó otro golpe de Estado y asumió las riendas del país. Taraki fue enviado a prisión y poco tiempo después se informó que había muerto por una enfermedad, aunque, según quedó consignado en el periódico Kabul New Times el 21 de enero de 1980, un guardia confesó que Taraki había sido asfixiado y enterrado en una tumba cavada de antemano. Amin quiso defender la independencia de Afganistán e intentó mantener a los soviéticos a raya, aunque no tenía ningún plan para lograrlo, más que hablar de camaradería entre comunistas. Ellos, por su parte, le mostraron una cara amistosa, a pesar de que se le acusaba de tener relaciones con la CIA. No se quitaron la máscara hasta el final. Con la excusa de que Estados Unidos planeaba lanzar una ofensiva desde el Golfo Pérsico, los soviéticos enviaron tropas y aviones a territorio afgano sin la aprobación de Amin. El 27 de diciembre, durante una cena, los soviéticos envenenaron la comida de Amin, de su familia y de sus invitados. Mientras el personal médico atendía la emergencia, varias personas armadas entraron al palacio y dispararon contra los médicos y funcionarios que estaban presentes. Amin, probablemente todavía vivo, fue llevado a la embajada soviética, donde le dispararon varias veces y su cuerpo fue exhibido frente a los nuevos líderes del país. El ejército soviético se apoderó de todos los puestos militares, y Babrak Karmal, líder de la facción Parchami, fue nombrado presidente del Consejo Revolucionario. Así comenzó la guerra afgano-soviética, que se relata con mucho detalle en el libro de Muhammad Hassan Kakar, La invasión soviética y la respuesta afgana, 1979-1982, que es la principal fuente que usé para informarme acerca de los sucesos que he relatado y seguiré usando hasta llegar al final de la guerra. Los afganos no vieron la invasión con buenos ojos. Muchos de ellos se alzaron en armas y formaron lo que se conoce como Mujahideen, pero no eran un grupo unificado. Había dos facciones principales,
Unos eran nacionalistas, que querían un Estado islámico democrático, similar en ciertos aspectos al que existía antes de que Daud tomara el poder, aunque no necesariamente con un rey. Su cabeza más visible era Ahmad Shah Massoud, llamado el León de Panjshir, que muchos años después sería asesinado por los talibanes. Ahmad Massoud, que hoy lidera desde Panjshir la resistencia armada contra el gobierno talibán, es hijo suyo. La otra facción era la de los fundamentalistas, que consideraban que la democracia iba en contra de la ley islámica. Uno de sus representantes más conocidos fue Gulbuddin Hekmatyar. Esto lo he descrito en rasgos generales, pero las cosas rara vez son tan sencillas. Dentro de cada una de estas facciones había divisiones y disputas internas. Tampoco eran los únicos que combatían. A ellos hay que sumar milicias chiitas y maoístas. Y aquí es donde entran los Estados Unidos de América. Como ya expliqué, Afganistán no es rico en recursos naturales, pero su ubicación geográfica sí es estratégica. Es la vía que comunica a Asia Central, bajo dominio soviético, con Pakistán y el Océano Índico. Limita con China e Irán, donde acababa de triunfar una revolución islámica. Además, la manera en la que la Unión Soviética llevó a cabo la invasión causó una impresión muy negativa en la comunidad internacional, especialmente en el mundo musulmán, y dejó preocupados a los demás vecinos del país, como China y sobre todo Pakistán. El avance soviético sobre Afganistán los acercó a la India, que siempre había tenido una relación de enemistad con Pakistán y era cercana al bloque oriental. Pakistán era un aliado de los Estados Unidos y estaba rodeado de enemigos hostiles. Para el gobierno pakistaní, apoyar a los mujahideen era una cuestión de supervivencia. Estados Unidos, Egipto, Arabia Saudita, China y otros países enviaron recursos y armas a los rebeldes de Afganistán a través de la Agencia de Inteligencia Pakistaní, Inter-Services Intelligence, abreviado ISI. La participación de los americanos en el conflicto comenzó durante el gobierno de Jimmy Carter y creció durante el de Reagan. La decisión de usar a la ISI como intermediario posiblemente no fue la mejor. La agencia no repartía lo que le llegaba de manera equitativa. La mayor parte fue a parar a grupos fundamentalistas. Pakistán consideraba que un gobierno islamista sería fácil de controlar y serviría de contrapeso a la India. En 1986, el presidente del Consejo Revolucionario, Babrak Karmal, fue reemplazado por Muhammad Najibullah. En la Unión Soviética ya no gobernaba Brezhnev, sino Gorbachev. Sus ideas de perestroika y glasnost no eran compatibles con lo que habían estado haciendo en Afganistán, y se retiró poco a poco, diciendo que la guerra era una herida sangrante. El gobierno de Najibullah cayó en 1992, después de una serie de victorias mujahideen. Massoud, el León de Panjshir, se tomó la base aérea de Bagram. Los oficiales comunistas de la facción Parchami les entregaron sus armas a él y a un general de etnia uzbeka llamado Abdul Rashid Dostum, y Hekmatyar entró en Kabul. Pero los habitantes de la ciudad no pudieron celebrar su liberación. Los hombres de Hekmatyar la saquearon y se enfrentaron a otros grupos de mujahideen que llegaron después. Los líderes de los principales ejércitos mujahideen fueron convocados a una reunión para definir el futuro del país con el primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif. Solo Hekmatyar se negó a asistir. Se tomó la decisión de nombrar a Massoud ministro de Defensa, y el puesto de presidente le correspondió de manera interina a un líder político llamado Burhanuddin Rabbani. El acuerdo era que él conservaría su posición durante 4 meses. Sin embargo, los enfrentamientos continuaron, y Rabbani se negó a entregar el poder cuando le llegó la hora. Los afganos estaban decepcionados de sus caudillos, estaban cansados de la guerra y de la inseguridad. 2 años después, surgió un grupo que se denominaba Talibán, liderado por religiosos que habían sido educados en madrasas pakistaníes. Su formación no había sido rigurosa. Sus líderes ni siquiera hablaban árabe, que es prerequisito para estudiar el Corán. Las leyes que imponían en los territorios que controlaban no eran estrictamente islámicas. Más bien eran una mezcla de Sharia y Pashtunwali, la ley tradicional de los pueblos pastún, aunque no respetaron del todo ninguno de los dos códigos. Prometían paz, seguridad y transparencia. Muchos combatientes se unieron a sus filas.
A medida que avanzaban, se apoderaban de las armas de los comandantes que se rendían ante ellos. Para 1996, los talibanes controlaban la mayor parte del país. La resistencia, liderada por Rabbani, Massoud y Dostum, quedó confinada a algunas regiones del norte. A pesar de su clara superioridad militar, el gobierno talibán solo fue reconocido por 3 países: Pakistán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Nunca recibieron apoyo ni reconocimiento diplomático de los americanos ni del resto de la comunidad internacional. Si te interesa saber más acerca de temas similares a este, te invito a suscribirte a mi canal. Planeo publicar algo nuevo cada 2 semanas. También me puedes seguir en Instagram en la cuenta La Línea Continua, separada por guiones bajos. Todas las fuentes que usé para realizar este trabajo están en la descripción, incluyendo el libro de Hassan Kakar acerca de la guerra afgano-soviética que mencioné anteriormente, y los enlaces a la biblioteca y museo Ronald Reagan. La información acerca de los talibanes la obtuve en un trabajo de Nasrin Gufran de 2001 y otro de Anshita Botakur y Angana Kotoki de 2020, que también pueden encontrar ahí abajo. Mi nombre es Juan Daniel Arias Mejía. Hasta la próxima ocasión.